is filled. Buenos días a todos, doctor. El doctor David Pérez Silguero nos acompaña hoy desde Canarias. Doctor Pérez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer con nosotros. Y estamos con los residentes y los fellows y los instructores de segmento anterior. Entonces, pues doctor, bienvenido y adelante, por favor. Si quiere, puede compartir su pantalla. Paso a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y al doctor Virgilio por su amable invitación. Es un placer estar aquí con los hermanos colombianos. Desde Canarias siempre ha habido una relación muy buena con todos los países sudamericanos. Y bueno, simplemente para enseñarles un poco, para quien no esté muy ubicado con lo de las Islas Canarias, les voy a mostrar, para ubicarnos geográficamente, se pueden fijar aquí, esto veis, no sé si están viendo mi cursor o no. Sí, lo vemos. Sí, vale, pues está aquí España, esto es África ya, fijaos que esto es Marruecos, y estos son las Islas Canarias, son 7 islas. Sí. Yo estoy transmitiendo desde una de ellas, Canarias, que es esta isla de aquí. Fijaos que estamos al lado del Sáhara, o sea, eso que veíais aquí, esto aquí, ya es costa sahariana. Desde Fuerteventura, que es esta isla, hasta esta costa hay 40 kilómetros. O sea, que geográficamente ustedes deberían pertenecer a Marruecos. Exactamente, o sea, geográficamente, bueno, al Sáhara, como entre Marruecos y Sáhara hay un conflicto, ahora no se sabe muy bien el Sáhara si es marroquí o no, hay un conflicto importante, pero claro, fíjense cómo todos los países subsaharianos intentan llegar a Europa muchas veces a través de Canarias por pateras, ¿no? O sea, por esos barquitos en los que se juegan la vida, y entonces en Canarias pues recibimos, por desgracia, muchos inmigrantes de esa manera. Esa es la isla, y la isla es redondita, así muy bonita, y en la parte superior, en este istmo que hay aquí, es donde está la ciudad donde estoy yo ahora mismo. Vamos a la charla entonces. Gracias de nuevo desde Gran Canaria. Gran Canaria es un sitio muy turístico, donde vienen muchas personas del norte de Europa, y bueno, digamos, es un paraíso turístico para ellos. Es la zona más al sur de Europa realmente. Y claro, pues el clima nos acompaña todo el año, tenemos un clima muy estable de alrededor de 22, 23 grados, y es una zona pues con dunas, playas, que es muy bonita. O sea, les recomiendo a quien quiere, ya saben que tienen aquí su casa, por supuestísimo. Venga, pues empezamos. Muchas gracias. Siempre empiezo, cuando hablo del dispositivo, con esta diapositiva, donde digo algo que hay veces que le sorprende a la gente, porque, y es real, o sea, yo no tengo ningún interés económico en este dispositivo, ni recibo ninguna remuneración por él cuando se compra en el laboratorio ASICO, ¿vale? Porque realmente yo inicialmente lo hice para mí, o sea, fue un dispositivo que quería yo diseñar para mí, para tener algo que fuera reproducible y no me diera problemas en la cirugía. Ellos me lo fabricaron y yo les dejé a ellos que lo patentaran o hicieran lo que quisieran con él, ¿vale? O sea que, bueno, no tengo ningún interés económico en él, para que lo sepáis. Bueno, las causas de desplantación. Yo después de mucho tiempo me he dado cuenta que hay dos grandes causas, ¿no? Algunas derivadas de la propia lente y otras que no son derivadas de la lente, que es lo que lleva a lo que llamo la mala satisfacción del paciente después de la cirugía. Estas últimas son dependientes del proceso quirúrgico, dependientes del propio paciente, de su neuroadaptación y del cirujano, pero no solo por las complicaciones quirúrgicas derivadas del cirujano, sino también de lo que se le haya contado al paciente previamente que se va a encontrar después, ¿no? O sea, el tema de las expectativas es clave. David. Estos elementos, ¿me estáis oyendo, por saberlo? Sí, David, Vale. una pregunta. Dime. ¿Tú permitiste grabar la conferencia?
Sí, sí, por supuesto. Alejandro, ¿la estás grabando? Sí, doctor Gabriel, está grabándose. Gracias. Sin problema. Entonces, en este tipo de causas no derivadas de la lente, nos encontramos los elementos preoperatorios, donde para mí lo más importante es el ojo seco, también patologías preexistentes que se nos puedan escapar y las expectativas no razonables y no realistas. Entonces, con respecto al ojo seco, nosotros ya hace muchos años nos dimos cuenta de eso. Nosotros trabajamos mucho en cirugía refractiva, en lentes multifocales, EDOF, monofocales mejoradas y evidentemente el ojo seco ahí es clave. Nosotros hacemos siempre en todos los pacientes un estudio con el queratograph, no solo una mamografía, también el NICBUT. Hacemos osmolarimetría a todos, curiosamente no solo por ver cómo tiene la osmolaridad en ese momento, para ver si en ese momento hay ojo seco, sino también, y acaba de ser publicado hace poco, parece que es un factor predictor de ojo seco en el futuro. O sea, personas que no tenían ojo seco, por lo menos sintomatológico, y que haciéndole la osmolarimetría veíamos que tenía una osmolaridad por encima de 310, 308, y eso era un factor predictor de que después de la cirugía ese ojo seco podía empeorar, ¿no? Y nos permitía poner un tratamiento previo o advertírselo al paciente. Luego, evidentemente hay que tener tratamiento para tratar eso. Nosotros tratamos mucho con el Blefes para el tema del biofilm del párpado, eliminarlo, y mucho, pues bueno, con la luz pulsada y la luz modulada a través del sistema que se llama el iLight para el tema de la glándula de mebomio. Desde que lo usamos hemos visto un antes y después, ¿no? En la calidad del tratamiento. Pero bueno, decir que es muy importante el tema del ojo seco para evitar explantaciones después de lente. Y lo que decía, el tema de las expectativas. O sea, lo que contemos al paciente es clave. O sea, si el paciente después de la cirugía se encuentra realmente lo que nosotros le hemos contado, es decir, esos problemas que puede tener de disfotopsia, el problema de la visión de cerca, si no les hemos prometido que se van a quedar sin gafas para todas las circunstancias de su día a día, que en algún momento pueden necesitar alguna, pues la satisfacción siempre es importante, ¿no? Si le contamos cosas que no son realistas, evidentemente eso pueden ser causas de explantación y la podemos evitar pasando un ratito más hablando con el paciente, ¿no? Hay otras causas que son las complicaciones intraquirúrgicas, que evidentemente hay que ser muy exquisito en el tema quirúrgico, y luego los problemas postoperatorios, o sea, los errores residuales refractivos, las alteraciones visuales como la tifotopsia y las complicaciones postoperatorias. Este último grupo conduce siempre a lo que llamamos la insatisfacción del paciente, que casi siempre es por tres causas: la visión borrosa, la presencia de disfotopsia y la insuficiente visión a determinadas distancias, que no hay que confundir con la visión borrosa, ¿vale? Es decir, son pacientes de este grupo 3 que ven bien a algunas distancias, pero a otras no, ¿vale? Y eso es lo que hablábamos antes de las expectativas. Curiosamente, las causas de explantación varían muchísimo según los trabajos publicados en los centros y varían mucho con mis causas personales de explantación. Yo durante el tiempo he visto que para mí las dos causas principales de explantación son esas dos que veis ahí. Lente fracturada al momento de insertarla, porque casi siempre el áptico proximal se pilla con el dispositivo de inserción. A mí me ha ocurrido varias veces porque, bueno, uso mucho, me gusta variar mucho de lentes intraoculares, voy usando un poco todo lo que va saliendo, y entonces, bueno, pues a veces la persona que está plegando la lente, aunque son técnicos que están muy acostumbrados, a veces no tienen cuidado y pueden pillar la patita. Y últimamente me he encontrado, nosotros pusimos en su momento, nuestro equipo, muchas lentes M+. Las lentes M+, no sé si las conocéis, son de la casa Oculentis, son lentes en forma de plato que son rotacionalmente asimétricas. La zona central es refractiva pura, como una monofocal, tiene un sector inferior para la visión de cerca. Pues curiosamente las del año 2015, ese lote de lentes que nosotros pusimos muchas, se están empezando a opacificar ahora y nos están llegando pacientes con esas lentes opacificadas y estamos explantando muchas. Por suerte no se adhieren mucho al saco y se sacan, bueno, con bastante facilidad, gracias a Dios. Luego está el tercer grupo, en mi caso, que son las lentes luxadas o subluxadas por Marfan, por pseudofoliativos, por otras patologías. Y los dos últimos grupos
rara vez son causas en nuestros casos porque, bueno, las sorpresas refractivas cada vez hay menos, ya, bueno, pues usamos las lentes de Barre, las de Hill, tenemos el Lior Master 700, el Lenstar, entonces, bueno, es muy difícil que hoy haya una sorpresa refractiva, pero en esos casos usamos siempre o el Excimer o las lentes Add-on, que están funcionando muy bien estas lentes. Y luego, bueno, pues la mala tolerancia a las lentes multifocales. Fijaos, simplemente por curiosidad, en otro trabajo publicado después de 1000 cirugías, como la causa principal en este grupo eran los efectos adversos durante la cirugía. Y la segunda causa, comorbilidades preexistentes, sobre todo pseudofoliativos. En mi caso, por ejemplo, esto no es así, ¿no? Entonces, para que veáis qué diferente es todo esto. Lo que sí me ha quedado claro, después de muchos años, es que antes de explantar una lente hay que agotar las opciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la explantación de la lente es una cirugía que es muy traicionera, muy traicionera, muy traicionera. Puedes hacer 2 explantaciones seguidas con las que te quedas feliz, pensando que está todo ya controladísimo y que te vengan las que quieran, y luego en la tercera encontrarte una zónula mal, una lente muy adherida a saco y complicarse todo muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que antes de explantarla siempre hay que agotar las opciones, no hay que ir tan alegremente al quirófano a quitar una lente. Entonces, en primer lugar, bueno, son cosas básicas, pero bueno, me comentabas que había residentes, entonces confirmar siempre la hemetropía. Muchas veces dejamos en manos de los optometristas todos estos temas y nos olvidamos de que somos oftalmólogos y tenemos también que graduar. Entonces, confirmar que el paciente realmente está hemétrope, porque eso tiene fácil solución. Valorar el centrado de la lente antes de hacer el explantado, en caso de que vayamos al final a explantar, porque un mal centrado puede indicar un posible síndrome de contracción capsular que nos va a complicar mucho una cirugía de explantación. Puede indicar que hay una zónula débil, de manera que el planteamiento de colocar una segunda lente cuando saquemos la primera hay que plantearlo porque a lo mejor hay que clampar la iris o suturarla en el iris porque no vamos a encontrar una zónula estable que nos permita ponerla ni siquiera en sulco. Y también el tema de la disfotopsia, o sea, porque hay que plantearse muy bien qué segunda lente vamos a poner, ¿vale? O sea, una paciente con disfotopsias previas tan invalidante que nos obligue a explantarlas, pues posiblemente le tengamos que poner una lente monofocal o una EDOF sin anillos difractivos, ¿no? Y bueno, como siempre, pues descartar una patología ocular coexistente. No hay que olvidarnos del edema macular quístico después de las cirugías de cataratas, aunque sean cirugías sin complicaciones, puede existir. Y a veces ese edema pues, va a seguir después y creemos que la mala visión es por un tipo de lente y son por problemas retinianos, ¿no? Bueno, todo eso son cosas básicas, pero siempre conviene decirlo. Entonces llegamos al momento en que hay que explantar la lente, entonces hay que poner una solución. No podemos decirle al paciente, mira, hay que explantar la lente, no se lo vamos a hacer porque es muy complicado. Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál es el problema en estos casos? El problema es posiblemente generado por nosotros durante muchos años, que es la percepción errónea del paciente de que la cirugía de catarata es una cirugía fácil. Se lo digo a los residentes, se lo digo tal, no podemos dar al paciente la sensación, porque todos sabemos, cada cirugía de catarata es un mundo y nos encontramos en el quirófano muchas veces con cirugías que dice, Dios mío, gracias a Dios no ha pasado nada, pero podía haber pasado de todo. Entonces esa percepción al paciente que le decimos, no se preocupe, son solo unas gotitas de anestesia, en 10 minutitos está fuera, creo que no lo podemos banalizar, porque el paciente va con esa sensación. Entonces no entiende que le tengas que explantar una lente cuando todo ha sido tan fácil según lo hemos comentado. Y entonces, si ya no entiende por qué ha ocurrido esto, quiere una solución que sea fácil también, ¿vale? Oye, si la cirugía era fácil, ocurrió esto, bueno, pues que me la saquen, que sacar una lente no será tan difícil. Y entonces nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que es una cirugía que nos podemos llevar muchas sorpresas. Entonces nos gustaría tener una técnica que fuera reproducible y sencilla, que nos permitiera ir a quirófano con la sensación de que vamos a poder salir de manera satisfactoria de esa cirugía, ¿no? Entonces, a partir de ahí han empezado a surgir desde hace años una serie de utensilios para intentar hacer esta técnica reproducible. Todos los que os voy a presentar yo los he utilizado. Yo me he gastado mucho dinero en material quirúrgico para esta cirugía porque para mí, que creo que me considero buen cirujano, pues era un problema, era una angustia cada vez que iba a quirófano para tener que explantar una lente.
yo empecé utilizando estas tijeras, las de Akahoshi, pero no me sirvieron porque son unas tijeras muy grandes, hay que hacer una incisión mínimo de 3,5 para poder usarlas. A partir de ahí surgieron otras. Fijaos, este es el amputador de ápticos, tampoco me gustó. Esto es cuando tenéis una lente en saco y está tan fibrosada las dos cápsulas que cuando intentáis sacarla del saco veis que ya estáis tirando mucho de la zónula. Una opción puede ser cortar los ápticos y sacar solo la óptica. Y este es un amputador que surgió para eso, pero no me gustó porque a la hora de cortar el áptico se inclina mucho el saco, lo hace de una manera muy agresiva. Este sistema fue un buen sistema porque la bisagra de la tijera coincidía en principio con el área de la incisión, entonces permitía que la incisión no fuese muy grande, pero tenía un problema que, claro, cuando tú vas a cortar una lente, la primera parte de la lente la tienes muy cerca de la incisión, entonces te coincide la incisión en las palas, en la parte distal del utensilio. Entonces, cuando tenías que abrir estas palas para cortar la lente, que ya la tenías aquí, la incisión se abría mucho de forma vertical y no permitía abrir a la tijera. Entonces, había que volver a ampliar la incisión otra vez más de 3 milímetros, 3,5 como mínimo, ¿no? Que bueno, que muchas veces no importa, pero si se puede hacer incisiones más pequeñas o preservar la previa, pues mejor. Shimowake sacó una tijera muy similar que sí permitía abrir un poquito más, pero la lente se escapaba mucho de la tijera, se resbalaba mucho. Luego sacó otra, él mismo se dio cuenta de ese error, sacó una con dientes que permite agarrarla mejor, pero sigue pasando igual, hay que abrir mucho la incisión. Estos cortadores de lente no los recomiendo, o sea, no llegué a usarlos, pero los vi muchas veces, estuve a punto, pero creo, luego enseño un vídeo, creo que no son adecuados para estar dentro del ojo. Y ahora tenía un vídeo de complicaciones, no sé si me voy a salir para ir a la carpeta para compartirlo. Y hace clic, intentemos a ver, doctor David. Lo intento, venga. Sí. Porque a mí el clic sí me funciona, ¿sabes? No sé si lo estáis viendo el vídeo. Sí, lo vemos, lo vemos. Ah, perfecto. Listo. Venga, pues entonces, adelanto aquí un poquito. Fíjense, mi idea era que cuando nosotros intentamos cortar la lente con una sola posición de sujeción, nos encontramos con un problema, que es el que veis aquí. Tiene que estar perfectamente alineado al milímetro, porque a la mínima que esos dos ejes no se juntan, la propia presión de la tijera hace que la lente se gire. Y lo podéis ver aquí, y más si no están enfrentados, sino solo en 90 grados. La propia tijera va haciendo que la lente se resbale, y fijaos dónde se está metiendo ya esa óptica. Esta lente que ha sido cortada un trocito, vuelve a haber un único punto de sujeción y la tijera vuelve otra vez a intentar empujar y la lente, fijaos a dónde se va de nuevo. Esta lente, si está por encima del iris, estamos metiéndonos en ángulo, dañando las estructuras. Si va por detrás, estamos yendo a la zónula y al final pues acaban pues, cirugías con ambientes de este tipo que no nos gusta para nada, ¿no? Entonces, fijaos en este momento, aquí creo que paro el vídeo, sí, fijaos la óptica de la lente, ¿dónde está? Aquí estaría el sulcus o el ángulo, y dónde está la óptica, o sea, dónde la estamos metiendo ya y qué estructuras estamos dañando para luego valorar poner otra lente en ese lugar. O sea, aquí estamos, y si el áptico de la lente encima está por ese lado, bueno, ya nos estamos metiendo casi hasta en pars plana, ¿no? Entonces, para que veáis que sí, la podemos cortar la lente, pero qué daño estamos provocando en ese momento, ¿no? Entonces, son técnicas que a mí no me gustaron desde el principio. Aquí había otra técnica que también hice durante un tiempo. Estos son vídeos que he sacado, no son míos. Se sujetaba la base del áptico después de extraerlo, se sujetaba para poder mantener la lente, pero la verdad es que bueno, hay una serie de movimientos incontrolados, tremendos, que la lente a veces hasta se verticaliza. Fijaos cómo está verticalizada ahora, chocando directamente contra la cápsula posterior. Es una técnica que tampoco me gustó. Este dispositivo es un
cortador de lente, pero es tremendo. O sea, esto es que ni siquiera cabía en el ojo. Fijaos, para meterlo, el saco donde está, tenéis que meterlo entre la lente y el saco, ya la lente se está empujando muchísimo hacia allá. Y luego, aunque fuéramos capaces de meterlo realmente en el cortador, a la hora de cortarlo, cada mitad de la lente vuelve a verticalizarse y se mete hacia atrás. Fijaos ya qué peligro esta lente, ya con un borde además cortante, hasta dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era una técnica muy adecuada. Luego, esta técnica es la de plegar la lente dentro del ojo y sacarla plegada por la incisión por la que entró. Yo reconozco que nunca lo he intentado, nunca, o sea, no creo en esta técnica. Hay a quien le puede ir bien, creo que es una técnica que puede dañar mucho el endotelio, puede haber escapes y la lente soltarse. No sé, a mí nunca me gustó. Y una técnica que sí probé alguna vez y me funcionó en algún caso, pero en lentes un poquito más gruesas, pues ya no servía, que es con un asa de nylon. Intentabas cortarla, pero la mayor parte de las veces, primero que hay que cortar el áptico de la lente para poder meterlo, y luego cuando ibas a cortar, pues muchas veces el nylon se rompía, no servía para nada y había que empezar otra vez con otra técnica, ¿no? Bueno, ese es un poquito lo que os quería mostrar de tema de complicaciones. Bueno, mi idea, ¿de dónde surge? Mi idea surge después de haber probado todas estas técnicas. Tuve un caso, a pesar de que yo hago siempre una anamnesis muy cuidadosa del paciente de que está tomando, si está en tratamiento psiquiátrico, si está, bueno, siempre me lo negó, pero tenía un tratamiento psiquiátrico muy grande. Le puse una lente multifocal y al final recibí, incluso con el paso de los meses, un informe del psiquiatra diciendo, el psiquiatra de la señora, que se había obsesionado con ese implante, ¿no? Y que su vida ya parecía que dependía de eso. Entonces, tenía que explantarle la lente y encima no tener complicaciones. No quería usar nada de lo que había tenido hasta ahora y decidí simplemente buscar en el material quirúrgico habitual que tenemos todos en quirófano alguna idea, ¿no? Y entonces, no sé si recordáis la serie aquella de MacGyver de los años 70, 80, que con lo que tenía fabricaba cualquier cosa. Se me ocurrió con el asa, con el Vectis, que es el asa que todos conocemos de las extracciones del núcleo en las cirugías extracapsulares, se me ocurrió hacer estas asas un poquito más finas, con unos alicates mismos, le di un poquito, lo hice más fino, y aquí en el cuello lo calenté hasta ponerlo al rojo y lo giré un poquito para que creara aquí 90 grados y poder meterlo a través de la paracentesis. Lógicamente era un poquito grueso, la paracentesis no me servía la de 20G, había que ampliarlo un poquito, pero lo utilicé y me sirvió, me quedé muy satisfecho. Entonces cuando llegué a casa, pues bueno, este fue el primer dibujo que hice yo un poco aquí abajo a la derecha, donde se puede ver un poquito más claro el dispositivo, la idea que yo quería, que era que la lente pudiera ser sujetada entre las dos partes de ese loop que había aquí y de manera que me permitiera una sujeción en esos lugares, ¿no? Entonces de ahí surgió pues el loop, lo veis ahí, la casa Sico me lo hizo, después de 2 o 3 prototipos pues llegamos a este que es el que, y no es más que esto, o sea, es una cosa muy simple, son 2 alambres colocados ahí y no tiene más historia, quizás en la simplicidad de la idea donde está un poco el éxito, ¿no? No hemos buscado grandes dispositivos muy complejos y os muestro, luego os explico la técnica, porque como cualquier técnica tiene sus tips y sus cosas para hacerlo. Entonces, os muestro unos casos propios. A ver si lo puedo. A ver si el vídeo se reproduce. Abajo ya se le hizo play a la derecha, Sí. creo que está un... Espera un momentito, voy a intentarlo otra vez. Vale. Bueno, aquí veis Lo vemos, sí. el prototipo último del dispositivo, como os enseñé antes, tiene una pequeña curva, tiene una distancia aquí entre las 2 palas del loop que vale para cualquier tipo de óptica o de potencia, tiene una curvatura para adaptarse un poco a la curvatura
de la lente, y la teoría es esta que veis aquí, es decir, que la lente quedase enganchada de manera que hubiera dos puntos de sujeción los que nos permitía un área de superficie, de manera que yo, aunque la tijera no la enfrentase directamente en el punto central y me girase un poco para los lados, esa lente no se movería en ningún momento, porque habría dos puntos de apoyo. Y permitiría cortarlo tranquilamente con una tijera vana, simplemente se puede hacer sin ningún problema. Permite cortarla hasta ese punto, pero como se extrae muy fácil del loop porque no queda sujeta del todo, se puede cortar incluso completamente la lente sin ningún problema. A mí me gusta dejarla así, a modo de bisagra, y luego ya sacar por la incisión, y casi es la tijera la que va indicando dónde colocamos la lente. Aquí tenemos una lente que entró con uno de los ápticos rotos. Bueno, me salto primero, se desplanta, y entonces aquí vais a ver ahora cómo el loop entra por la incisión de 20G, por la paracentesis, y ahora con la tijera, la propia tijera va a servir para empujar la propia lente y que encaje dentro de las palas del loop, y simplemente ir cortándola. Es importante a la hora de cortar, por lo menos con este dispositivo, que los cortes sean muy pequeñitos, sin echar la tijera hacia atrás, sino siempre hacia adelante y caminando, y no abrirla del todo, la tijera, sino poco a poco ir haciendo pequeños cortecitos e ir avanzando. Y ahora, bueno, hay que tener una buena pinza de sujeción, evidentemente luego, pues para poder extraer las porciones, ¿no? Aquí veréis otra cirugía en la que, bueno, es el mismo método. El asa se mete por 20G, y la tijera ahora, pues la propia tijera, al cortar, empuja un poco la lente y hace que se encaje todavía un poquito mejor. Ahí vamos cortando hasta llegar hasta donde queramos. O sea, podemos en ese momento quitar un poquitito el loop y puede cortarse del todo. Y otra vez, bueno, pues tener una buena pinza para poder extraerla por la propia incisión. Y es muy importante, luego lo diré en otro vídeo que es para explicar ya la técnica más detenidamente, muy importante, evidentemente, la lente, antes de hacer el corte y de poner el loop, tenerla en el mismo plano de la incisión, no más abajo, porque eso va a obligar que la tijera vaya ya más perpendicular y ya pues no estamos enfrentados con el loop, ¿no? Entonces, bueno, esta es más de lo mismo, la lente se extrae y bueno, no hay más problema. Entonces, continuando, bueno, en su momento, ya hace años que lo diseñé, en el 2016, pues estuvo entre los 10 vídeos más vistos en el iTube, que es un canal de oftalmología muy bueno que les recomiendo. Y bueno, y el propio Robert Weinstock, pues lo definió como un dispositivo simple pero elegante y que facilita y da más seguridad a la hora de hacer la cirugía, ¿no? Entonces, el último vídeo que les quería mostrar, espero que camine porque creo que es el más importante. ¿Me confirmáis, por favor? ¿Se ve el vídeo? Sí, lo vemos. Vale. Perfecto. Bueno, pues el lugar donde se hace la paracentesis, claro, tengamos en cuenta que una cosa es una cirugía donde en la propia cirugía hay un problema y hay que explantar la lente, y otra, una cirugía donde se explanta la lente ya ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si podemos nosotros decidir en qué lugar vamos a hacer la paracentesis por donde va a entrar el loop, es importante, creo que es un punto importante. Vuelvo a darle un poquito para atrás al vídeo. Fijaos dónde la acabo de hacer. La acabo de hacer en este punto de aquí. No la he hecho en el diámetro mayor ni en la parte central de la córnea. La he hecho un poco más distal. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde voy a meter el loop después, y el resto de la cámara anterior va a estar ocupada por la óptica de la lente. Si yo hago la paracentesis en la zona central de la córnea, voy a chocarme con la óptica de la lente y voy a tener que girar, que angular mucho el loop hacia atrás para poder luego abrazarla. ¿Vale? Luego es interesante hacer la paracentesis un poquito más atrás. ¿Vale?
Ese punto es importante. Una vez hecha la paracentesis, bueno, pues lo siguiente, pues esta fue una lente, no sabemos muy bien, al cabo de un mes se luxó un áptico a cámara anterior, supongo que por la propia contracción capsular. Eran lentes pequeñas, pues hicimos una incisión de 2,75, creo que fue en este caso. Y ahora toda la maniobra que voy haciendo ahí es intentar colocar la lente de manera que los ápticos queden en esta zona de aquí y en esta de aquí, de manera que la lente quede lo más paralelo a lo que es la longitud mayor de la incisión, ¿vale? Y colocarla, como decía antes, en el plano exacto enfrentado a la incisión. Para eso hay que jugar con los viscoelásticos, para ir colocándola un poquito más hacia arriba, porque nada más es plantarla, seguramente queda un plano muy cercano al iris. Adelanto un poquito y colocándola así ya lo voy a enfrentar a la tijera y me va a permitir meter el luz por detrás. Esta es la situación perfecta de una lente. Me da igual que sea de plato, que tenga ápticos, que sea en silu. Esta sería un poquito la idea. Entonces ahora me he dado cuenta que ha quedado un poquito por debajo de la incisión y le pongo viscoelástico dispersivo por detrás para levantarla un poco. De manera que cuando yo meta la tijera, no tenga con la tijera que verticalizar ni hacer nada, sino simplemente en horizontal meterla, ¿no? Entonces ahí ya estoy metiendo el luz por detrás, compruebo que está al mismo nivel que la lente, con el mismo botón la puedo empujar un poquito, pero no hace falta porque la tijera ya nos lo va a enfrentar. Y ahora simplemente introducir la tijera e ir haciendo pequeños cortes. Hay que tener cuidado ahora de no perder de vista la mano izquierda mientras te van dando la tijera. Y con una tijera vanas, pues vamos realizando cortes pequeñitos, siempre sin perder el carril del corte que estamos haciendo, no salirnos ni irnos. Pues luego, si no hay que volver otra vez porque la lente puede quedar otra vez, perder el paralelismo que le hemos dado, ¿no? Vamos cortando simplemente y es sujetándola. Aquí la he cortado completa. Fíjense cómo he soltado muy bien la tijera y la he cortado completa y bueno, pues con una pinza que tiene unos dientitos de cocodrilo delante, se coge y se extrae sin mayor problema. La córnea pues queda muy bien, es muy respetuosa con la córnea y con la parte posterior. Y bueno, simplemente consiste en extraerla un poquito para adelante. Bueno, ya están ahí las dos lentes cortadas, ¿vale? A día de hoy, ¿qué técnicas uso yo? Pues evidentemente uso esta técnica con mucha frecuencia, sobre todo cuando son cirugías que son electivas, o sea, cirugía que ha pasado un tiempo ya de la cirugía inicial. Bueno, pues ya voy directamente a hacerlo así, ya tengo en cuenta dónde hago la paracentesis, tengo en cuenta dónde dejo la lente flotando en cámara anterior para que esté enfrentada a la tijera. Cuando tengo que hacer maniobras ya de microcirugía porque voy a suturar iris, lo que sea, bueno, pues ya intento con la misma pinza que me permite sujetar la lente y con las micro tijeras, pues bueno, pues también uso esa técnica, yo creo que es la que más se usa hoy día. Y si hay compromiso de la cápsula posterior, bueno, yo creo que ya lo sabéis todos también, pero para ser un poco didáctico, pues inserto primero la lente que vaya a poner detrás. Aquí lo veis, este no es un vídeo mío de Canabrava, pero bueno, yo lo hago igual. Pongo la lente de 3 ápticos que va a ir a surco, la pongo por detrás, simplemente por cubrir un poco la cápsula posterior y ya poder hacer las maniobras en la parte anterior sin ningún problema, teniendo el dispositivo ese detrás cubriendo todo. Y nada, en principio esto es lo que os quería contar desde esta pequeña isla, que a veces hacemos cosas interesantes y un poco pues eso es lo que os quería contar y a vuestra disposición para lo que queráis. Doctor Pérez, muchísimas gracias. Por favor, ¿hay micrófono encendido? ¿A dónde llevan las rocas? Mi doctora Ángela. Espere, la llamo. Bueno, doctor Pérez, excelente charla, sin duda. Gracias. Una clase magistral de la técnica de explantación que, como usted dice, es mucho más compleja de lo que uno
ve, lo que uno piensa, y uno ve el video y dice eso es muy fácil, y cuando está ahí metido resulta que no es tan fácil y puede ser difícil. Entonces, sin duda es una opción muy llamativa y que en estos casos, que como usted dice, el paciente también está esperando que le solucionen el problema, pues yo creo que sí es una ayuda grande. Pues, sobre todo en técnicas quirúrgicas, o sea, en cirugías ya premium, donde yo no digo que las cirugías con lentes monofocales no sean importantes también, pero en cirugías premium, que el paciente quiera a lo mejor luego que le pongas otra lente premium de otro tipo, que no le dé problemas, que tal. Claro, pues tú lo que quieres es que después de la cirugía de desplantación no haya dañado el saco, la zónula, no haya desinserciones de iris, que la córnea quede bien, que no tengas que abrir mucho para no generar nuevo astigmatismo. Entonces, bueno, son técnicas que ayudan haciéndolo con paciencia. Todas las técnicas tienen una curva de aprendizaje, evidentemente. Entonces, la veis ahí, parece muy sencilla, lo es porque es sencilla, pero hay que hacer esos tips que te estaba comentando y a partir de ahí, pues, sale todo muy bien. sí. David, dos cositas, Alejandro. La primera para David, darle las gracias en nombre de todos los 25 compañeros que estuvieron en la charla. Un placer Para y Alejandro, un honor. Y para Alejandro el mensaje a Cisco que pida el instrumento para tenerlo en casa. Nosotros, la verdad, el porcentaje de extraer el lente es bajito. Ahí vi una diapositiva que decía 2 por 1000. Sí. Los españoles hemos encontrado que intercambian con muchísima más frecuencia los lentes intraoculares. Pepe Alfonso, por ejemplo, en Oviedo, tiene un índice de extracción muy alto. Sí, sí, sí. Y a mí me ha sorprendido también mucho y a veces lo hablo con él y se lo comento que me parece que tiene un índice muy alto. Es verdad que Pepe Alfonso tiene mucha fama en España, incluso a nivel de pacientes, no solo entre nosotros como profesionales, y muchos pacientes cuando tienen problemas con estas lentes, pues van a Oviedo, que es donde él vive, a que él haga la explantación. Entonces, yo supongo que la mayor parte no son casos suyos, porque él es un excelente cirujano, pero es verdad que el índice de explantación en algunos centros es muy alto. El mío también es muy bajito, ¿eh? Yo os puedo decir que el ASA hace que no la uso, pues, más de 2 años, gracias a Dios. O sea, no he tenido que explantar ninguna en muchísimo tiempo, excepto como lo que os decía antes, con las lentes M Plus, que por desgracia se han empezado a opacificar un lote y llevo como 2 o 3 explantes en los últimos 3 meses. Y también el ASA podría servir en determinado momento cuando uno necesite como reposicionar un poquito el lente. Hace el doble puerto y trata de separar, digamos, la parte inferior hacia las 6 del reloj para que entre la cita y uno poder ayudarse a mover el lente. La cita con una pincita le ayuda a rotar a uno, también podría servir. No tengo experiencia, pero se me ocurre. Lo importante, Alejandro, es que hay que comprar una cita, un ASA del doctor Pérez Filgueiro y tenerla para que ustedes tengan el lujo de estrenarla, porque yo no espero usarla. Bueno, muchas gracias, David. Nada, hombre, yo el honor tanto de conocer personalmente a Virgilio y a Alejandro, que os conozco desde hace mucho tiempo vuestros trabajos, y la verdad que es un honor estar aquí dando una charla y que vosotros estéis ahí como oyentes, por supuesto. De verdad, doctor David, muchísimas gracias. Sin duda va a ser una parte del armamentario que tengamos aquí y en esos casitos precisos donde se necesite. O sea, sí son casos poco comunes, pero preciso en ese caso es donde hay que salir bien. Entonces yo pienso que es una herramienta útil. Si alguien más en el auditorio tiene algún comentario o pregunta. Hola, soy Juan Guillermo Ortega. Hola. Había alzado la mano muy juicioso. Sí, es que por eso pregunté, porque yo a veces me paso por encima de la alzada de mano, pero bueno, ahí lo recuperamos. Adelante, doctor. Okay. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, compañero, gracias.
¿Cómo te va? Bueno, mira, yo tengo tu asa que compré hace tiempo. Alguna vez nos la mostraste, tal vez en Facuelche. Yo la compré y conversamos un poco del tema en su momento. Ah, y veo sí, que vale, es verdad, sí. Y veo que el diseño que mostraste ahora es un poco diferente, es un poco más recto y un poquitico más anchas, como los bracitos que agarran el lente. ¿Eso qué implica? ¿Qué aumentaste? ¿Qué cambiaste en el diseño en este caso? No, mira, realmente esta que mostré ahora es verdad que es de cirugía de hace tiempo. Esta que mostré a veces por 20G le costaba un poquito entrar, ¿vale? Sí. Pero era simplemente porque los bordes del alambre eran un poquito gruesos. También es verdad que ese asa que mostré tenía una duración mayor porque no requería tanto cuidado. El asa de ahora tiene esos alambres tan finitos que es verdad que hay que cuidarla mucho porque desde que alguien te la intente limpiar de una manera un poquito más agresiva, lo que sea, enseguida se rectifica, ya no tiene la curvatura y hay que tener un poquito más de cuidado. Pero la de ahora entra por 20G con mucha más facilidad. Pero al final la forma de funcionar es muy parecida, muy parecida. Muy bien, perfecto. Quedé con esa inquietud cuando te vi el video. Muchas gracias, de verdad. Juan Guillermo, Gracias. ¿y usted ha llegado a utilizarla? Sí, como dice el doctor David, pues afortunadamente muy ocasionalmente, pero sí lo utilicé un par de veces. La primera vez me fue súper bien, entonces quedé feliz. Y la segunda me costó mucho trabajo meter el lente, era un lente muy grueso, dentro de la luz del asa. Sí, es verdad Entonces, que sí, quizás en el último modelo, como dices tú, el espacio es un poquito más pequeño y lentes extremas, a lo mejor de 30 dioptrías sí, o de 2 por abajo, sobre todo las miópicas, porque como los bordes son más gruesos, la lente por debajo de 5 dioptrías o así puede costar un poquito, es verdad, tienes toda la razón, Juan. ok. Sí, eso es lo único que tengo que decir, que me parece que de pronto en lentes extremos, bien sea porque son muy gordos en el centro o bien, Sí, como tú lo dices, los negativos que son anchos, exacto. cuesta un poco más, pero evidentemente es fantástico la estabilidad que da para cortar. Sí. Se va como lo muestras tú, se va derecho a la tijera, un corte limpio, que eso es muy importante. Tú dices algo que para mí es muy válida. Con las pinzas el lente aletea mucho y hay unos lentes de un material sumamente flexible, entonces uno va cortando y el lente te baila como una ala de mariposa, digamos. La verdad que en ese sentido es fantástico lo que hiciste. Sí, Felicitaciones. Hola, Juan Guillermo, Virgilio. Virgilio, ¿qué hay? No, pues si no te El doctor conociera. Juan Guillermo Ortega, David, es un eminente oftalmólogo de la Universidad de... Lo sé, Es que yo ya lo conocemos. conozco. bueno, Ahora, pues, durante el confinamiento lo he visto en muchísimos webinars por ahí, sí. bueno, pero la pregunta es, ¿tiene el ASA nueva algún número especial? Porque todos los instrumentos vienen codificados, o con decir David Pérez Silgueiro, ASA de David Pérez Sí, Silgueiro, ¿es suficiente con, para que le den el modelo nuevo a uno? sí, con decir el loop Pérez Silguero ya está. Ellos en ASICO saben cuál es perfectamente. Bueno, Bueno, Muy pues, bueno. doctor David, muchísimas gracias. A Excelente. todos. Fue valiosa la experiencia y un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y pues gracias a todos por estar con nosotros y estaremos en contacto y le estaremos contando nuestras experiencias. Claro que sí, y cualquier duda, cualquier cosa, pues por supuesto, ya tenemos ahora una ligazón que va a ser perdurable y ya os digo, viendo a Juan Guillermo ahora, vamos, o sea, el panel de gente que ha estado escuchando me parece increíble. O sea, y muchísimas gracias porque para mí un verdadero honor. Bueno, Ha sido un gusto verte. feliz. Igualmente, Cuídate. un abrazo. Un placer. Hasta luego, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste.